El garaje de Arnaldo era menos un taller y más un santuario de metal y cristal, un espacio inmaculado, de un blanco clínico, donde el suelo pulido reflejaba el brillo de docenas de superdeportivos, cada uno una joya rara en su colección. El aire, sin embargo, no era de triunfo, sino de una frustración densa y palpable, mezclada con el olor estéril del metal frío y productos de limpieza caros. Monitores de alta definición exhibían diagnósticos indescifrables, gráficos complejos que solo confirmaban el fracaso. En el centro de todo, bajo focos que acentuaban su inmovilidad, reposaba el problema, un prototipo italiano de los años 60, una máquina de belleza inigualable, ahora silenciosa y obstinadamente inerte. Era un mausoleo para el ego de un hombre que creía poder comprarlo todo, incluso la obediencia de la mecánica. El señor Arnaldo, un hombre a quien la vida le había enseñado que el poder se medía en dígitos bancarios y en la envidia ajena, observaba la escena desde su mezzanine de cristal. A sus 60 años, su postura era la de un rey en un castillo sitiado. Aquel coche no era solo un vehículo, era la corona de su colección, una pieza única que ni los museos más prestigiosos del mundo poseían. Su fallo era un insulto personal, una afrenta directa a su identidad. Había convocado a los mejores ingenieros de Europa, hombres con diplomas y reputaciones forjadas en las pistas de carreras más exigentes. Todos fracasaron, dejando atrás solo teorías complejas y en cuentas exorbitantes. Sé que esta historia recién comienza, pero quiero pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Estoy empezando este canal con el sueño de llegar a los primeros 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes es un paso gigante hacia esa meta. Tu suscripción no te cuesta nada y para mí lo es todo. Es el combustible que me permite seguir contando historias como esta. ¿Me ayudas a lograrlo? Por favor, suscríbete ahora y comenta desde qué país o ciudad me estás viendo para saber hasta dónde estamos llegando juntos. Contamos contigo. El coche era una leyenda, el Susurro Escarlata, bautizado así por el sonido casi musical de su motor V12, una sinfonía mecánica que ahora solo existía en grabaciones antiguas. Fue un prototipo revolucionario, construido a mano por un artesano genial que murió antes de revelar todos sus secretos. El vehículo representaba la cúspide de la ingeniería intuitiva, una era en la que el alma del creador era tan importante como sus cálculos. Para Arnaldo, poseerlo era poseer un fragmento de la historia, pero un fragmento que se negaba a funcionar, transformando su mayor trofeo en su mayor humillación. La máquina parecía burlarse de él, un enigma de acero y aluminio que su vasta fortuna no lograba descifrar, un recordatorio constante de que algunas cosas no podían ser simplemente compradas u ordenadas. Fue Jonas, un empleado de toda la vida, un hombre de hombros encorvados por el tiempo y la lealtad, quien se atrevió a romper el protocolo. Con voz temblorosa habló de una leyenda local, un susurro que corría por los talleres de barrio sobre un pequeño milagro. Habló de Lía, la hija del difunto mecánico que todos amaban, una niña que, según decían, no reparaba motores, sino que conversaba con ellos. Jonas sabía que arriesgaba su empleo, su reputación, al presentar una solución tan absurda para un problema que había derrotado a la ciencia. Pero veía la desesperación en los ojos de su jefe y, más importante aún, él creía en las historias. Había visto a la niña trabajar una vez y esa imagen jamás lo abandonó. La reacción de Arnaldo fue una mezcla de desprecio y agotamiento. Se rió, un sonido seco y sin humor que resonó en el garaje vacío. ¿Una niña? Escupió las palabras como si tuvieran un sabor amargo. Después de gastar una fortuna con los mejores ingenieros del planeta, ¿me sugieres una niñita de un taller de barrio? La idea era un insulto, una broma de mal gusto. Sin embargo, en el fondo de su desesperación,
había una chispa de curiosidad morbosa. Había agotado todas las opciones lógicas, todas las soluciones que el dinero podía comprar. En un acto de capitulación final, movido más por la voluntad de probar lo absurdo de la sugerencia que por cualquier esperanza real, aceptó. «Trae a tu milagrera», dijo, con un sarcasmo cortante. «Vamos a ver el circo arder». Lía llegó como una nota disonante en aquella sinfonía de lujo. Pequeña para sus 12 años, vestía un mono simple y funcional, manchado de grasa en lugares estratégicos, como medallas de honor de batallas ganadas. En sus oídos, unos auriculares con cancelación de ruido la aislaban del mundo exterior, creando un santuario de silencio donde realmente podía escuchar. Sus ojos, grandes y de una intensidad desconcertante, no divagaban. Escaneaban, absorbiendo detalles que pasarían desapercibidos para cualquier otra persona. No parecía intimidada por el esplendor que la rodeaba. Para ella, aquellos coches carísimos eran solo máquinas, rompecabezas esperando ser resueltos, cada uno con su propia voz, su propio dolor, su propia historia que contar. Su habilidad era algo que la ciencia no podía explicar. Autista, Lía procesaba el mundo a través de una lente sensorial única. Mientras los ruidos del mundo la sobrecargaban, las vibraciones de un motor eran como un lenguaje claro y preciso. Podía sentir el desalineamiento de un pistón con la punta de los dedos, diagnosticar un fallo en la inyección de combustible por el olor sutil del aire, escuchar la frecuencia de una pieza desgastada como una nota desafinada en una orquesta. Era un don heredado de su padre, un mecánico que le enseñó a respetar las máquinas, a entenderlas como seres vivos. Él la dejó demasiado pronto, pero su legado vivía en las manos de ella, en su capacidad de transformar el caos mecánico en armonía funcional. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Era en ese silencio, en ese mundo solo suyo, donde encontraba la paz que el mundo ruidoso de afuera le negaba. Cada motor era un amigo en potencial, cada problema, una conversación esperando suceder. Para Lía, el verdadero premio nunca fue el dinero o la fama, sino la satisfacción silenciosa de devolverle la vida a algo roto, de restaurar el orden en su universo particular de engranajes y pistones. Su entrada en el garaje fue recibida con un silencio cargado de escepticismo. Los mecánicos de Arnaldo, hombres experimentados, con décadas de trabajo en sus manos callosas, intercambiaron miradas de burla, liderados por el señor Afonso, el jefe del equipo, un hombre cuya confianza era tan sólida como el acero que moldeaba. Solo vieron a una niña frágil, un pajarillo perdido en un nido de águilas de metal. No podían conciliar la imagen de aquella niña con la complejidad del motor que los había humillado durante meses. Su presencia allí era, para ellos, la prueba final de que su jefe había perdido el juicio, cediendo a supersticiones de gente simple en lugar de confiar en la ingeniería probada. Para Lía, sin embargo, el ambiente hostil era solo un ruido de fondo, filtrado por sus auriculares y por su concentración absoluta. Sus ojos no encontraron los rostros de los hombres escépticos ni la figura imponente de Arnaldo en el mezzanín. Se fijaron inmediatamente en el susurro escarlata. Era como si el resto del mundo desapareciera, convirtiéndose en un borrón periférico. El coche la llamaba. Podía sentir su quietud, un letargo forzado, una energía contenida que gritaba por ser liberada. Para ella, aquel espacio opulento y estéril no era aterrador. Era una sala de cirugía, y allí estaba su paciente, esperándola. La tensión de los demás era irrelevante. La única conexión que importaba era la que estaba a punto de establecer con la máquina. Mientras caminaba lentamente hacia el coche, Jonas la seguía a una distancia respetuosa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Él era su único vínculo,
con aquel mundo extraño, el hombre que la había arrojado a los leones, con la esperanza de que se revelara como una domadora. Sentía el peso de las miradas sobre sí, la responsabilidad por haber creado aquella situación extraña, pero al ver la expresión en el rostro de Lía, una calma y un enfoque que parecían de otro mundo, una parte de él se tranquilizó. No entendía cómo hacía lo que hacía, pero creía en su don. En ese momento no era solo un empleado, era un guardián, el protector silencioso de aquella chispa de genialidad. Para Lía, aquel desafío era más que una simple reparación, era una oportunidad de comunicarse en el único lenguaje en el que era verdaderamente fluida. En el mundo de los humanos, sus palabras a menudo se perdían, sus intenciones eran malinterpretadas, su quietud confundida con desinterés. Pero en el mundo de las máquinas, ella era una maestra, una poetisa. Cada clic, cada zumbido, cada vibración contaba una parte de la historia. Reparar aquel coche significaba validar su propia existencia, demostrar que su manera única de percibir la realidad no era una deficiencia, sino una fuerza extraordinaria. Era la oportunidad de mostrar que, incluso en un ambiente diseñado para aplastarla, su pasión podía florecer y traer orden al caos. Arnaldo observaba desde arriba, impaciente. Cada segundo que la niña pasaba simplemente rodeando el coche, sin tocar una sola herramienta, aumentaba su irritación. Él veía aquello como una performance, una puesta en escena para impresionar. Su paciencia, ya desgastada por meses de fracasos, estaba al límite. Cruzó los brazos, un gesto que señalaba el inicio de una tormenta. Los mecánicos, sintiendo el cambio en el humor del jefe, se prepararon para lo inevitable. El silencio en el garaje era pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. La calma de Lía contrastaba violentamente con la tormenta emocional que se formaba a su alrededor, creando el escenario perfecto para el enfrentamiento que estaba a punto de estallar. La niña, ajena a la furia creciente, finalmente extendió la mano. Sus dedos, pequeños y delicados, tocaron la fría carrocería del capó. Cerró los ojos, no para ver, sino para sentir. Para ella, el tacto era una forma de audición, una manera de sentir la historia del metal, las tensiones, las fracturas, la memoria del fallo. Era un ritual, una inmersión profunda en el ser de la máquina. Aquel gesto simple, un acto de conexión pura e intuitiva, fue la gota que colmó el vaso para el millonario. Él no veía genialidad, veía insolencia. Para él, la paciencia se había agotado y el tiempo para lo que consideraba una farsa había llegado a su fin. El grito estaba a punto de rasgar el silencio. El grito de Arnaldo rasgó el silencio del garaje como una lámina de metal siendo retorcida. «Sal de aquí, niña puta inútil, no me hagas perder el tiempo». La brutalidad de las palabras, amplificada por la acústica del vasto espacio, golpeó a todos como una onda de choque. Los mecánicos se pusieron rígidos, sus rostros una mezcla de sorpresa y vergüenza. Jonas se encogió, como si el insulto hubiera sido dirigido a él, sintiendo el peso de su sugerencia desplomarse sobre sus hombros. La ofensa no fue solo un acto de impaciencia, fue un ejercicio de poder. La humillación de un hombre que usaba su posición para aplastar lo que no comprendía, reafirmando su dominio a través de la crueldad verbal, un arma que manejaba con la misma facilidad que su pluma de cheques. Lía se encogió, un reflejo involuntario a la agresión sónica. Incluso con sus auriculares, la vibración de la furia de Arnaldo la golpeó a un nivel físico. Por un instante, el mundo se convirtió en un túnel oscuro y ruidoso, y sintió el pánico familiar que la ansiedad social siempre le traía. El insulto resonó en su mente, las feas palabras intentando encontrar un lugar donde echar raíces. Cualquier otra persona se habría derrumbado, huido en lágrimas o respondido con rabia. Pero Lía no era cualquier otra persona.
El veneno de aquellas palabras no la disolvió. En cambio, encontró algo duro e inquebrantable dentro de ella, un núcleo de resiliencia forjado en toda una vida de incomprensión y aislamiento. Algo cambió en su interior. El dolor agudo e inicial retrocedió, dando paso a una claridad fría y cortante. Era como si la explosión de Arnaldo hubiera barrido toda la niebla de incertidumbre y timidez, dejando atrás solo el acero de su determinación. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su amabilidad, solo necesitaba una oportunidad para demostrar que él estaba equivocado, no para él, sino para sí misma. Aquel motor ya no era solo un rompecabezas, se había convertido en un campo de batalla, y ella no iba a retroceder. El rugido del millonario había, irónicamente, despertado a un gigante silencioso, una fuerza que ahora estaba totalmente enfocada en su objetivo. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos, antes enfocados solo en la máquina, ahora se fijaron en los de Arnaldo. No había lágrimas, ni miedo, ni rabia. Solo había un enfoque tan intenso que parecía quemar. El millonario, esperando una reacción de fragilidad, se encontró con una mirada que lo desafiaba sin emitir un solo sonido. La niña que acababa de intentar romper estaba, de alguna manera, más entera que nunca. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Levantó un brazo tembloroso, no para defenderse, sino para señalar. Su dedo apuntó a una de las cajas de herramientas más completas, un juego alemán de alta precisión que rara vez se usaba. Necesito la llave dinamométrica micrométrica, la de mango azul. Su voz sonó, casi un susurro, pero perfectamente clara en el tenso silencio que siguió. La especificidad de la petición fue un shock. No fue una petición vaga o infantil. Fue la petición de un experto que sabía exactamente lo que estaba buscando. En ese momento, en medio de la humillación, no estaba pidiendo permiso ni suplicando. Estaba dando una instrucción. La dinámica de poder que Arnaldo pensaba haber solidificado con su grito vaciló por un instante. La audacia de ella, la calma en medio de la tormenta que él había creado, dejó a todos, incluido él, momentáneamente sin palabras. Arnaldo quedó genuinamente perplejo. Su rabia, una emoción familiar y controlable, dio paso a algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: la sorpresa. Esperaba que se disolviera en lágrimas, que huyera del garaje, validando su creencia de que era solo una niña inútil. En cambio, ella lo confrontó con una competencia silenciosa e inquebrantable. Una curiosidad morbosa comenzó a burbujear bajo su irritación. Quizás sería mejor dejarla continuar, dejarla intentar y fracasar de forma espectacular. Eso haría su victoria final aún más dulce. Con un gesto impaciente, hizo una seña al señor Afonso. «Dale lo que quiere». Su voz todavía era dura, pero la convicción absoluta había desaparecido. El señor Afonso, el jefe de los mecánicos, se acercó a la caja de herramientas con renuencia. Era un hombre práctico que creía en manuales, especificaciones y décadas de experiencia. La niña no representaba nada de eso. Aún así, no pudo evitar notar la forma en que ella lo observaba, sus ojos siguiendo cada movimiento suyo, asegurándose de que tomara la herramienta exacta. Cogió la llave de mango azul y se la entregó, esperando que apenas pudiera sostenerla. Pero las pequeñas manos de ella se cerraron en torno al mango con una familiaridad y firmeza que lo sorprendieron. Había algo en la manera en que sostenía la herramienta que hablaba de un profundo respeto y conocimiento. Con la llave en mano, Lía se volvió hacia el coche, ignorando por completo a los humanos a su alrededor una vez más. Los ordenadores de diagnóstico de millones de dólares permanecían dormidos, sus pantallas oscuras e inútiles. Ella no los necesitaba. Comenzó su ritual, un ballet silencioso de interacción sensorial con la máquina. Colocó la palma de la mano sobre el bloque del motor, inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviera midiendo su pulso.
Los mecánicos observaban, sus expresiones oscilando entre el desprecio y una creciente confusión. Para ellos, que confiaban en datos y mediciones digitales, aquello parecía un teatro, una puesta en escena sin ninguna base en la ciencia de la mecánica. Sus métodos eran extraños, casi místicos. Sacó una pequeña pluma que guardaba en el bolsillo de su mono y la sostuvo sobre las tomas de aire, observando las sutiles corrientes con una concentración absoluta. Luego, presionó su oído directamente contra el frío metal del chasis, golpeando ligeramente en diferentes puntos con los nudillos, escuchando las reverberaciones, las disonancias que solo ella parecía capaz de percibir. Para los hombres que la observaban, acostumbrados al ruido de las llaves de impacto y a la lógica fría de los diagnósticos electrónicos, sus acciones eran incomprensibles. Parecía más una niña jugando de forma imaginativa que un experto trabajando para resolver un problema complejo. El escepticismo en el garaje era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los mecánicos comenzaron a susurrar entre sí, las risas ahogadas y los comentarios despectivos circulando en voz baja. ¿Cree que va a arreglar esto con un hechizo?, se burló uno de ellos. Mi hijo de 5 años juega así con sus cochecitos, dijo otro. Su presencia era una afrenta a su profesionalismo y se aferraban a su incredulidad como una forma de proteger su propio ego herido. Ellos habían fracasado donde esta niña ahora intentaba tener éxito con métodos que parecían absurdos, y la posibilidad de que lo lograra era, para ellos, impensable y humillante. Sin embargo, Arnaldo, desde su puesto de observación, veía algo diferente. Su furia inicial se había disipado, reemplazada por una fascinación renuente. Era un hombre que apreciaba la maestría, ya fuera en el arte, los negocios o la ingeniería. Y por más extraños que fueran los métodos de Lía, había un innegable aura de maestría en su concentración. Estaba completamente absorta, en un estado de flujo tan profundo que el mundo a su alrededor parecía haber dejado de existir. Era una dedicación total, una comunión con el objeto de su trabajo que Arnaldo nunca había visto en ninguno de los caros expertos que había contratado. Se encontró incapaz de apartar la mirada. Lía, ignorando el drama que se desarrollaba a su alrededor, centró su atención en el sistema de combustible, un área que ya había sido exhaustivamente examinada. El señor Afonso dio un paso adelante, listo para intervenir, para decirle que estaba perdiendo el tiempo, que los mejores ingenieros de Ferrari ya habían escaneado cada milímetro de ese sistema y lo habían declarado perfecto. Pero algo lo detuvo. Fue la mirada en el rostro de la niña, una certeza tranquila que lo hizo dudar. Retrocedió, decidiendo, en contra de su buen juicio, esperar y ver qué haría a continuación. Una semilla de duda sobre su propia certeza había sido plantada. Recordó una lección que su padre le había enseñado años atrás, en su pequeño taller de barrio. Él estaba trabajando en un viejo motor de reloj, y Lía, aún muy pequeña, le preguntó por qué pasaba tanto tiempo mirando una pieza que parecía perfecta. «Las máquinas guardan secretos, hija mía», dijo con voz suave. «No gritan sus problemas, los susurran. Y los mayores problemas a menudo se esconden en los detalles más pequeños, aquellos que todos ignoran por estar demasiado seguros de sí mismos». Este recuerdo la guió, reforzando su intuición de que la respuesta no estaba en lo complejo, sino en lo fundamental. Con una precisión que desmentía su edad, comenzó a desmontar una sección del colector de admisión de combustible. Sus movimientos eran un estudio de eficiencia. No había gestos desperdiciados, ni vacilación. Cada tornillo se giraba con la fuerza exacta, cada componente se retiraba y se colocaba en un orden meticuloso sobre un paño limpio. Era como ver a un cirujano en una operación delicada. Parecía conocer íntimamente cada pieza, como si ella misma la hubiera diseñado. Su interacción con la mecánica era fluida y natural,
una extensión de su propio ser, una danza de manos y metal que era hipnotizante de observar. El murmullo de los mecánicos cesó. La burla en sus rostros fue reemplazada por una expresión de asombro. Eran profesionales y reconocían la habilidad cuando la veían, la manera en que manejaba las herramientas, la economía de sus movimientos, la confianza inquebrantable en cada acción. Nada de eso pertenecía a una niña. Esos eran los movimientos de alguien con décadas de experiencia, alguien que poseía una comprensión muscular e intuitiva de la mecánica. El silencio que se instaló en el garaje ya no era de escepticismo, sino de una tensión respetuosa. No sabían lo que estaba haciendo, pero sabían que lo estaba haciendo con una competencia que los superaba. El señor Afonso, incapaz de contenerse, se acercó. Se agachó a su lado, ya no como un supervisor escéptico, sino como un aprendiz curioso. Observaba la secuencia de sus acciones, tratando de descifrar la lógica detrás de su enfoque. Y, lentamente, comenzó a ver. No estaba siguiendo un manual. Estaba siguiendo un rastro de síntomas sutiles que solo su aguda sensibilidad podía detectar. Había un método en su aparente locura, una línea de razonamiento que era a la vez brillante y totalmente heterodoxa. Se dio cuenta de que estaba presenciando una forma de genialidad que los libros de ingeniería no podían enseñar. Jonás observaba desde lejos, con un nudo de ansiedad y esperanza en la garganta. Cada momento de silencio respetuoso de los otros mecánicos era una pequeña victoria para él. Había arriesgado todo por creer en esa niña, y ahora veía su fe siendo lentamente justificada. No necesitaba entender la mecánica compleja de lo que ella estaba haciendo. Entendía el resultado. Estaba imponiendo el respeto de aquellos hombres endurecidos solo con su talento y su determinación. Sentía un orgullo paternal, una necesidad abrumadora de protegerla, aún sabiendo que, en ese momento, ella era la persona más fuerte y poderosa en todo el garaje. Después de varios minutos de trabajo enfocado, Lía aisló una única pieza, una pequeña válvula de flujo, hecha de una aleación metálica que nunca había visto antes. Era una obra de arte de la ingeniería antigua, pulida y sin marcas aparentes de desgaste. Para cualquier otro, la pieza parecería perfecta, una candidata improbable para ser la causa de un fallo tan catastrófico. Pero Lía la sostenía con la delicadeza de un joyero examinando una piedra preciosa. La giró y la revolvió bajo la luz, y luego comenzó a pasar la punta de su dedo índice sobre su superficie, una y otra vez, con los ojos cerrados. De repente, su dedo se detuvo, sus ojos se abrieron, y en ellos había un brillo de descubrimiento. «Aquí», susurró, más para sí misma que para los demás. Lo había encontrado. Una microfisura, fina como un cabello, corriendo a lo largo de una de las soldaduras. Era prácticamente invisible, perfectamente alineada con la veta del metal. Un defecto de fabricación que probablemente llevaba allí 60 años. Una bomba de tiempo esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Era un fallo tan sutil que ningún escáner electrónico, diseñado para buscar anomalías más grandes, lo detectaría jamás. Era un fantasma en la máquina. Con la pieza en la palma de la mano, se levantó y caminó hacia el señor Afonso. Sin decir una palabra, le entregó la válvula. El viejo mecánico confundido la tomó. «Está perfecta, niña», dijo, su voz cargada de escepticismo residual. Lía solo señaló un punto específico. Afonso sacó de su bolsillo una pequeña lupa de joyero, un instrumento que usaba para inspeccionar roscas de tornillos y contactos eléctricos. Se la colocó en el ojo, ajustó el foco y miró. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. Su mano tembló ligeramente. Lo veía. La diminuta, casi imperceptible, fractura. «Imposible», murmuró él, mirando de la válvula a Lía y de vuelta a la válvula. Fue entonces cuando comprendió la genialidad detrás del fallo.
La fisura solo se abriría bajo la presión y el calor extremos del motor en funcionamiento, causando una pérdida mínima, pero crítica, de presión de combustible. En cuanto el motor se enfriaba, el metal se contraía y la fisura se cerraba, desapareciendo sin dejar rastro. Por eso, todos los diagnósticos con el motor en frío fallaban. Estaban cazando un fantasma, y Leah, con nada más que sus sentidos, había logrado capturarlo. No solo encontró el problema, lo comprendió a un nivel fundamental. La noticia se extendió rápidamente entre los otros mecánicos. Se aglomeraron, cada uno queriendo ver con sus propios ojos el fallo que los había derrotado. El respeto en sus rostros era ahora innegable, mezclado con una dosis de humildad. Ellos, con sus herramientas caras y sus años de experiencia, habían sido superados por una niña de 12 años y su toque sensible. Entendieron que habían sido testigos de algo extraordinario. Su lógica había sido derrotada por la intuición, su tecnología superada por la sensibilidad. El ambiente en el garaje había cambiado permanentemente. La burla había dado paso a una admiración silenciosa y atónita. Atraído por la conmoción, Arnaldo bajó de su mezzanín. Su expresión era una máscara de incredulidad. Se acercó al grupo y el señor Afonso, con una deferencia que ahora se extendía a Leah, le entregó la lupa y la válvula. Arnaldo miró. El silencio se prolongó mientras observaba la prueba irrefutable de su propia ignorancia. Él, que creía que todo podía ser medido, cuantificado y comprado, estaba ante un problema que solo podía ser resuelto por el tacto humano, por un talento que no tenía precio. La visión de esa minúscula grieta causó una fractura mucho mayor en su ego y en su visión del mundo. Por un momento, una ola de euforia se apoderó del garaje. El misterio había sido resuelto, pero la alegría duró poco, siendo rápidamente reemplazada por una nueva ola de desesperación. El señor Afonso fue el primero en verbalizar el problema. «Esa válvula es única», dijo, con voz pesada. «Fue hecha a medida para este prototipo hace 60 años. No existen repuestos. No hay planos ni moldes. Encontrar el problema no sirve de nada si no podemos arreglarlo». La victoria pareció convertirse en polvo. El susurro escarlata permanecería en silencio, su fallo ahora identificado, pero irremediable. Leah, sin embargo, no compartía el desánimo general. Tomó la válvula rota de vuelta y la examinó, no con la expresión de quien ve un obstáculo, sino de quien ve una oportunidad. En su mente ya estaba desmontando el diseño de la pieza, analizando sus fallos y virtudes, calculando las tensiones y los puntos de presión. Para ella, la válvula rota no era el final del camino. Era un borrador, un prototipo para algo mejor. La solución no estaba en encontrar una pieza igual, sino en crear una superior. El problema no estaba resuelto, pero la parte más difícil, la de la comprensión, ya había pasado. Su mirada se desvió de la pequeña pieza en su mano y recorrió el garaje. Ya no veía los coches de lujo ni a los hombres que la observaban. Veía solo recursos. Sus ojos se fijaron en un rincón del taller que rara vez se usaba, donde Arnaldo mantenía sus juguetes más caros, un torno mecánico de alta precisión controlado por ordenador, una fresadora de 5 ejes y una serie de otras máquinas herramienta de última generación. Eran equipos con los que la mayoría de los talleres de prototipos soñarían tener. Para Arnaldo eran símbolos de estatus. Para Leah eran las herramientas que necesitaba. Una nueva ola de determinación la recorrió. No era solo una diagnosticadora. Su padre le había enseñado a crear, a dar forma al metal, a transformar materia prima en soluciones funcionales. Caminó con un propósito renovado hacia aquellas máquinas imponentes. No había vacilación en sus pasos. Estaba a punto de llevar su demostración de genialidad a un nivel totalmente nuevo.
No bastaba con encontrar el problema que ningún hombre pudo encontrar. Iba a fabricar la solución que ninguno de ellos siquiera se atrevió a imaginar. Su venganza silenciosa estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba a tomar su forma más impresionante. Leah se detuvo frente al panel de control del torno, una interfaz compleja de botones y pantallas que intimidaría incluso a un operador experimentado. Los mecánicos y Arnaldo la siguieron, formando un semicírculo a su alrededor, sus mentes luchando por procesar lo que ella pretendía hacer. La idea de que esa niña pudiera operar una máquina de esas era aún más absurda que la de que pudiera diagnosticar el coche. Pero ya nadie se atrevía a reír. La habían subestimado una vez y se demostró que estaban equivocados de forma espectacular. Ahora, solo observaban, en un silencio cargado de expectación, listos para presenciar el próximo acto de aquel espectáculo imposible. Sin una palabra, Leah se acercó al torno de alta precisión, una máquina alemana que valía más que la casa donde vivía. Sus dedos, pequeños y manchados de grasa, danzaron sobre el complejo panel de control con una familiaridad impactante. No consultó manuales, ni buscó tutoriales. Las coordenadas, las velocidades de rotación, las tolerancias de corte, todo fluía directamente de su mente a la máquina, una descarga de pura intuición mecánica. Estaba traduciendo lo que sintió en la pieza rota al lenguaje digital de la máquina, programándola para crear no una copia, sino una evolución. Los hombres a su alrededor, acostumbrados a semanas de entrenamiento para operar tal equipo, observaban en un estado de parálisis y asombro. La presunción de todos era que se sentiría intimidada por la complejidad de la interfaz, que su genialidad terminaba en el diagnóstico, pero ella navegaba por los menús y submenús, con una velocidad y precisión que avergonzarían a un ingeniero experimentado. El señor Arnaldo, que había comprado esa máquina más como un trofeo tecnológico que como una herramienta funcional, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba presenciando la fusión perfecta entre el talento humano y la precisión de la máquina, y la catalizadora era la niña a la que había humillado brutalmente. Cada pitido del panel de control era como un clavo siendo martillado en el ataúd de su arrogancia, silenciándolo de una forma que ninguna respuesta verbal jamás podría lograr. Leah ignoró el bloque del mismo material que la pieza original. En su lugar, su mirada recorrió el stock de metales de Arnaldo hasta encontrar lo que buscaba: una pequeña barra de aleación de titanio de grado aeroespacial. Era un material más fuerte, más ligero e infinitamente más resistente al tipo de estrés que había causado la fractura en la válvula original. Su elección no fue aleatoria, fue una decisión de ingeniería deliberada. No estaba solo reparando el error, estaba corrigiendo el fallo de diseño original del creador del coche, mejorando una obra maestra. Era un acto de audacia y genialidad, una declaración silenciosa de que no estaba allí para remendar, sino para recrear y perfeccionar. Con el bloque de titanio firmemente sujeto, inició el programa. La máquina cobró vida con un zumbido poderoso, y el sonido agudo del cortador de diamante tocando el metal llenó el garaje. Era un sonido de creación, un himno industrial que contrastaba dramáticamente con el silencio fúnebre que había dominado el ambiente durante meses. Chispas danzaban dentro de la cámara de protección, iluminando el rostro concentrado de Leah. No se apartó, sino que se inclinó más cerca, sus ojos siguiendo cada movimiento de la herramienta, su mente en completa sincronía con el proceso de transformación. El metal en bruto estaba siendo moldeado por su voluntad, sometiéndose a su comando preciso. El proceso era hipnótico. El brazo robótico del torno se movía con una gracia letal. El
cortador recortando capas de metal con una precisión de micras. Para los legos era un espectáculo de tecnología, pero para el señor Afonso, que se acercó a observar, era la manifestación de un talento sublime. Reconocía la complejidad de los cortes, la dificultad de mantener tolerancias tan estrictas en un material como el titanio. Lo que Lía estaba haciendo no era solo difícil, era, a todos los efectos, una proeza de mecanizado que requeriría días de planificación y programación para un ingeniero convencional. Ella, sin embargo, lo estaba ejecutando en tiempo real, guiada por un instinto infalible. Las horas se alargaban, pero nadie en el garaje se atrevía a moverse. El almuerzo fue olvidado, las llamadas ignoradas. El mundo exterior dejó de existir. El único universo que importaba era el contenido en el garaje, centrado en la pequeña figura que orquestaba una sinfonía de creación mecánica. Después del torno, movió la pieza semiacabada a la fresadora, esculpiendo los detalles más finos con la misma maestría. La tensión era palpable, un silencio reverente roto solo por el zumbido de las máquinas. Ya no eran solo espectadores, eran testigos, conscientes de que estaban presenciando un momento que redefiniría los límites de lo que consideraban posible. La transformación más profunda no estaba ocurriendo en el bloque de metal, sino dentro del señor Arnaldo. Con cada minuto que pasaba, el desprecio que sentía se disolvía, siendo reemplazado por una admiración abrumadora que rozaba la veneración. Ya no veía a la niña inútil, sino a un prodigio, una fuerza de la naturaleza en un cuerpo pequeño. La imagen de ella, tan enfocada y poderosa, se superpuso al recuerdo de sus crueles palabras, y una vergüenza profunda y ardiente comenzó a consumirlo. Había juzgado el libro por la portada más gastada y descubrió que contenía los secretos del universo. Su riqueza y poder parecían insignificantes, vulgares, ante aquel talento puro e incorruptible. En un breve intervalo, mientras esperaba que una herramienta se enfriara, Lía se alejó de la máquina. Se pasó el dorso de la mano por la frente para secarse el sudor, dejando una mancha oscura de grasa en su pálida piel. En ese pequeño gesto, su humanidad se transparentó. Detrás de la genialidad casi sobrenatural, había una niña de 12 años, concentrada, cansada, pero inquebrantable. Aquel momento de vulnerabilidad la hizo aún más impresionante a los ojos de quienes la observaban. No era un robot, no era una máquina. Era una niña con un don extraordinario, empujando sus propios límites físicos y mentales para alcanzar lo que todos consideraban imposible. Tomó la pieza, ahora casi finalizada, para la última fase de pulido. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Cada chispa, cada gramo de metal eliminado era una respuesta silenciosa a quienes dudaron de ella. Era la afirmación de su valor, una prueba forjada en titanio de que su manera de ver el mundo no era errónea, solo diferente. Su fuerza no provenía de la aprobación externa, sino de una convicción interna inquebrantable en su propia capacidad, una lección que estaba enseñando a todos en ese garaje. Finalmente, estaba lista. Lía apagó la máquina y abrió la cámara de protección. Con un paño suave, tomó la pieza recién creada. Era idéntica a la original en forma y dimensión, pero irradiaba una calidad superior. El acabado era perfecto, las superficies pulidas reflejaban la luz como un espejo. Era más que una pieza de repuesto. Era una joya, una pequeña escultura de perfección mecánica. La sostuvo en la palma de su mano, un trofeo ganado no con fuerza bruta, sino con inteligencia, paciencia y una sensibilidad que rozaba lo mágico. El silencio en el garaje era absoluto, roto solo por la respiración colectiva de admiración. Con la nueva válvula en mano, se giró y caminó de regreso al susurro escarlata. El camino se abrió ante ella, los mecánicos retrocediendo como si estuvieran en presencia de la realeza.
El respeto que ahora emanaban era genuino y profundo. Ya no la veían como un bicho raro o una niña con suerte. La veían como una maestra, alguien que había trascendido los límites de su profesión de una manera que nunca podrían esperar alcanzar. Se había convertido en pocas horas en la autoridad máxima en aquel santuario de metal, una líder silenciosa que mandaba no con palabras, sino con pura competencia. De vuelta al motor abierto, sus manos se movieron con una familiaridad reconfortante. El reensamblaje fue mucho más rápido que el proceso inverso. Cada componente encajó en su lugar con un clic satisfactorio, la nueva válvula deslizándose en su posición como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Era el corazón nuevo y más fuerte de esa magnífica máquina. La cirugía estaba casi completa. Los mecánicos se acercaron observando cada movimiento, maravillados por la economía y la precisión de sus acciones. No estaba solo montando piezas, estaba insuflando vida de nuevo en el cuerpo de metal inerte. El último tornillo fue apretado con la llave dinamométrica, ajustado a la especificación exacta que ella había calculado en su mente. El trabajo estaba hecho. Lía se limpió las manos en un trapo, un gesto final y definitivo. No se giró para buscar aprobación. No miró a Arnaldo ni al señor Afonso. Su mirada permaneció fija en el motor ahora completo, como un artista admirando su obra maestra. La conexión de ella era con la máquina, y el veredicto final vendría de ella, no de los hombres que la observaban. El momento de la verdad había llegado. Entonces hizo lo que nadie esperaba. Rodeó el coche, abrió la puerta del conductor y se deslizó en el asiento de cuero rojo. Sus pies apenas alcanzaban los pedales y su cabeza apenas pasaba la línea del salpicadero. Verla sentada en el corazón de ese monstruo mecánico era una imagen surrealista. El contraste entre su pequeña figura y la imponencia del coche era llamativo. Parecía una niña jugando en el coche de su padre, pero todos en el garaje sabían que esa era la persona más cualificada del mundo para estar en ese preciso lugar. Su mano, pequeña y firme, alcanzó el salpicadero y tomó la llave que estaba en el contacto. Un silencio ensordecedor cayó sobre el garaje. Cada hombre allí contuvo la respiración, sus corazones latiendo al unísono con la expectación. Años de frustración, meses de fracaso, horas de trabajo genial, todo se resumía a ese único momento, a ese simple giro de muñeca. Era la culminación de toda la tensión, la respuesta final a todas las dudas. El destino del coche, el ego de Arnaldo y la validación de Lía estaban todos contenidos en ese instante suspendido en el tiempo. Giró la llave. El primer sonido fue un clic seco del solenoide del motor de arranque. Un segundo de silencio absoluto siguió, un vacío que pareció durar una eternidad, y en el que la duda intentó, una última vez, instalarse. Entonces, un sonido grave, un trueno, contenido, comenzó a burbujear. El motor tosió una vez, expulsando el aire viejo de sus pulmones de metal, y luego, con una explosión súbita y gloriosa, cobró vida. No fue un sonido ahogado o vacilante, fue un rugido, una sinfonía de 12 cilindros perfectamente afinados, llenando el garaje con una música poderosa que nadie allí había escuchado jamás. El sonido era la victoria, era la respuesta de Lía a todo. Era más elocuente que cualquier palabra, más poderoso que cualquier insulto. El rugido del motor era su voz, una declaración de genialidad que resonó en las paredes de hormigón y sacudió los cimientos del prejuicio de todos los que la observaban. El susurro escarlata no estaba susurrando, estaba gritando, un grito de liberación y renacimiento. Lía, sentada al volante, no sonrió. Solo cerró los ojos por un momento, sintiendo la vibración del motor resonando a través de ella. Una conversación que finalmente había llegado a su conclusión perfecta. El sonido del motor
perfectamente afinado y brutalmente poderoso, reverberó no solo en el garaje, sino en las almas de cada hombre presente. Los mecánicos, antes escépticos y burlones, ahora parecían discípulos ante un milagro. Algunos aplaudieron espontáneamente, otros simplemente negaban con la cabeza con incredulidad, con sonrisas de pura admiración estampadas en sus rostros. El señor Afonso, el veterano endurecido, no pudo contener las lágrimas que corrían por sus mejillas manchadas de grasa. No lloraba por la máquina, sino por la belleza de lo que había presenciado, la manifestación de un talento tan puro y abrumador que redefinía los límites de su propia profesión. Se acercó al coche y puso la mano sobre el capó que ahora vibraba con vida, un gesto de profundo respeto. El señor Arnaldo permaneció inmóvil, pálido como un fantasma. El rugido del motor era como la voz de un juez dictando su sentencia. Cada ciclo de combustión de los 12 cilindros parecía martillar la misma verdad en su mente. Estaba equivocado. Terriblemente, fundamentalmente, arrogantemente equivocado. El sonido no era solo la prueba de la genialidad de Lía, era la evidencia irrefutable de su propia y colosal falla de carácter. Su dinero había comprado el coche, pero fue el talento de la niña a la que humilló lo que le dio un alma. En ese momento comprendió que la arrogancia era una armadura que no protegía, solo aislaba, y la suya acababa de ser pulverizada por la fuerza silenciosa de una niña de 12 años. Lía dejó el motor en 1900. Marcha por un minuto más, escuchando atentamente, asegurándose de que todos los sistemas estuvieran en armonía. Satisfecha, giró la llave, y el silencio que siguió fue tan profundo y significativo como el ruido anterior. Era un silencio de conclusión, de paz restaurada. Abrió la puerta y salió del coche con la misma calma con la que había entrado. Su trabajo estaba terminado. No miró al público estupefacto. Sus ojos se volvieron una última vez hacia la parrilla del coche, una mirada de despedida a un amigo al que había ayudado a sanar. Su conexión era con la máquina y la conversación entre ellos había llegado a un final feliz. Lentamente, como un hombre caminando hacia su rendición, Arnaldo se acercó a ella. El vasto garaje de repente pareció pequeño, conteniendo solo a ellos dos. La dinámica de poder se había invertido de forma tan completa que era casi cómica. Él, el imponente multimillonario, parecía pequeño y frágil ante la niña silenciosa. Ella no lo miraba con rabia ni triunfo, sino con la misma neutralidad enfocada con la que miraba un motor. Eso, de alguna manera, lo desarmó aún más. Abrió la boca para hablar, pero las palabras, su herramienta de poder habitual, lo abandonaron. Por primera vez en décadas, no sabía qué decir. «Perdóname», finalmente logró decir con la voz ahogada, casi irreconocible. «Lo que dije no tiene excusa. Fue cruel, fue imperdonable. Lo que hiciste aquí hoy fue imposible. No eres solo una mecánica, eres una artista, una maestra». No era una disculpa formal, ensayada por abogados. Era un reconocimiento crudo y genuino, la confesión de un hombre que vio su mundo puesto patas arriba y fue forzado a enfrentar la fealdad de su propio prejuicio. No estaba tratando de arreglar la situación, simplemente estaba admitiendo su derrota total, no ante ella, sino ante la verdad que ella representaba. Como un reflejo condicionado, su mano fue al bolsillo interior de su chaqueta y sacó una chequera y una pluma de oro. Era la única manera que conocía de asignar valor, de resolver problemas, de expresar gratitud o remordimiento. Firmó su nombre en la parte inferior de una hoja, dejando el espacio del valor en blanco, y se la extendió a Lía. «Por favor», dijo, «cualquier cantidad, lo que quieras. Te mereces más que esto, pero es todo lo que puedo ofrecer». El cheque en blanco, un símbolo de poder ilimitado para la mayoría, flotaba entre ellos como una oferta de un mundo al que Lía
simplemente no pertenecía. Lía miró el pequeño trozo de Minzutsen en papel. Vio la firma de Arnaldo, el nombre del banco, pero no vio valor allí. Para ella era solo un objeto, desconectado de la alegría real de haber resuelto un problema complejo, de haber traído armonía al caos. Gentilmente negó con la cabeza, un no silencioso pero definitivo. Sus ojos entonces se desviaron del cheque y recorrieron el taller, posándose en uno de los bancos de trabajo de Arnaldo. Su mirada se fijó en un pequeño estuche de madera abierto, que contenía un juego de destornilladores de precisión, de una marca suiza que ya no existía. Eran herramientas de una era pasada, hermosas y perfectamente funcionales. Levantó el dedo y señaló el estuche. «Solo quería esos», dijo, su voz suave pero clara. «Los de mango de palisandro». La petición era tan simple, tan pura, que fue el golpe final a la visión del mundo de Arnaldo. Le estaba ofreciendo una fortuna, y ella pidió un puñado de herramientas viejas. La simplicidad de su deseo lo humilló más profundamente que cualquier acusación o exigencia. En ese instante, entendió que lo que la motivaba no era lo que él podía darle, sino lo que ella podía hacer. Su pasión no tenía precio, y su valor no podía medirse en dinero. Con manos temblorosas, Arnaldo fue al banco de trabajo, tomó el estuche de madera y se lo entregó con una reverencia que normalmente reservaba para sus adquisiciones más raras. Finalmente, entendió la lección. El verdadero valor no estaba en la posesión, sino en la creación, no en el precio, sino en la pasión. Lía le había enseñado algo que sus millones nunca podrían comprar: la humildad. Se dio cuenta de que subestimar a alguien por ser diferente no era solo un acto de crueldad, sino un acto de estupidez, una forma de cerrar los ojos a lo extraordinario que puede residir en los lugares más inesperados. El garaje, antes un monumento a su ego, se había convertido en un aula. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Salió de ese garaje no como una niña que se vengó, sino como una maestra que enseñó una lección sin decir casi nada, llevándose consigo no una fortuna, sino las herramientas para continuar su viaje. La historia de Lía nos recuerda que el talento no conoce edad, género o estatus social, y que la verdadera genialidad a menudo florece en el silencio, lejos de los aplausos. El mundo necesita más historias que nos inspiren a mirar más allá de las apariencias y a valorar la fuerza silenciosa que existe en cada uno de nosotros.